Buenas tardes. Vamos a iniciar ahora dentro del módulo de la metodología docente en la universidad un aspecto o un apartado del tema centrado en las estrategias metodológicas. En este caso vamos a desarrollar dos metodologías en concreto muy semejantes, como es la enseñanza basada en problemas y la enseñanza basada en proyectos. Vamos a ver sus coincidencias y sus divergencias y ver cómo se pueden poner en la práctica y diseñar de una manera eficiente. Tanto el aprendizaje basado en problemas, llamado ABP, o el aprendizaje basado en proyectos, que se utiliza las siglas en inglés PBL, tienen rasgos en común. En ambos casos son metodologías que están basadas en un currículum integrado, es decir, se organizan alrededor de situaciones que tienen que ver bastante con lo que es la vida cotidiana y la práctica en el mundo laboral. En cada uno de estos casos se coloca al alumno en situaciones que se llaman no estructuradas. Es decir, el alumno tiene que identificar esos problemas. En muchas ocasiones tienen que surgir unas necesidades de aprendizaje para los que los alumnos buscan documentación y una vez recogida esa documentación vuelven a la situación de partida. El objetivo no es tanto que se resuelva un problema en sí, como utilizar este problema como base para identificar los temas que el alumno debe aprender. Las características de esta metodología, tanto del ABP como del PBL, significa o requiere de una elección cuidadosa del tema o del problema. En ambos casos se compromete al alumno con su propio aprendizaje, haciéndolo partícipe de ese aprendizaje e intentando que lo demuestre permanentemente. Se organiza, por tanto, el currículum alrededor de esas situaciones o de determinados fenómenos vinculados con la vida real. Y, por tanto, hace que se generen distintos tipos de aprendizaje, fundamentalmente aprendizajes significativos y aprendizajes integrados en sí. Por tanto, es una forma de conectar la vida académica, los conocimientos teóricos con la propia realidad. El profesor en este tipo de metodología tiene un papel de guía, de orientador, de facilitador. En tal caso, lo que hace es ayudar a que el alumno vaya consiguiendo sus propios aprendizajes. La evaluación en este tipo de metodología es una evaluación que se traslada a todos los momentos y a todos los elementos. Por tanto, en esta metodología lo que hacemos es crear un ambiente en el que los profesores lo que hacen es alentar a los alumnos a pensar y, por supuesto, lo guían en ese proceso de investigación y de indagación. En este tipo de metodología se consiguen diferentes tipos de aprendizaje. Por un lado, se aprenden habilidades tanto en el diseño de procesos, en la toma de decisiones, manejo del tiempo, la comunicación de sus propios resultados, capacidad para pensar, etc. También cuando se utilizan esta metodología se observa que hay un aumento en la motivación de los alumnos. Se siente que ellos están más implicados, asisten más a clase y tienen mejor disposición para la realización de tareas. Como no, también hay una integración, como hemos dicho, de aprendizajes teóricos y reales. Son aprendizajes que están conectados y también son aprendizajes significativos. Asimismo, también se consigue que los alumnos aprendan competencias colaborativas, porque comparten ideas, expresan opiniones y también negocian sus propias soluciones. También se consigue una interdisciplinaridad. Cuando el alumno encuentra la solución a un problema, observa que no viene de una única vía, sino que requiere de distintas disciplinas o de distintas temáticas para resolver ese problema. Por lo tanto, las soluciones suelen ser integradas en varias temáticas. Esto hace que también el alumno sienta que aumenta su autoestima. El aprendizaje que consigue es un aprendizaje útil y conseguimos que tenga mayor seguridad en sí. Por tanto, aparece una actitud positiva hacia lo que sería la resolución de problemas o de tareas profesionales.
y nos acercamos así a lo que sería la vida profesional. Hay algunos elementos fundamentales para el desarrollo de estas metodologías. En ambos casos se requiere de agrupamientos flexibles, es decir, intentamos que los alumnos se integren en grupos y grupos que suelen ser organizados en función de las competencias, de los intereses o de las preocupaciones de los alumnos. El aula, por tanto, se organiza haciendo que distintos alumnos trabajen en distintas tareas según el perfil que tienen estos alumnos. No todos los alumnos, por tanto, realizan las mismas tareas en el mismo momento. Y de esta manera también conseguimos que los grupos sean interactivos. Es decir, hay un diálogo igualitario, los alumnos necesitan activar una escucha de todos sus compañeros y se consigue fundamentalmente aprendizaje instrumental. Pero, ¿qué es lo que diferencia el ABP del PBL? Bien, por un lado, la diferencia fundamental está en que el aprendizaje basado en problemas parte, como así dice este nombre, parte de un problema. Un problema que el alumno debe intentar resolver, ayudado y orientado por el profesor y sabiendo a dónde tiene que ir a buscar la documentación necesaria. En este momento inicia ese proceso de investigación, de indagación, bajo unos objetivos de aprendizaje que previamente se han ido diseñando. Por el contrario, el PBL, el aprendizaje basado en proyectos, el alumno se enfrenta a una tarea global, es decir, se inicia esta metodología se inicia con la presentación de un producto final. Un producto final al que el alumno debe llegar a través de un determinado proceso. El proceso, en este caso, puede ser diferente en función de distintos tipos de alumnos. Hay algunos autores que han intentado comparar estos dos tipos de metodología y, como vemos ahí, pues aparecen atributos que comparten ambas metodologías. Pero también hay elementos que lo diferencian. Por ejemplo, el ABP utiliza el modelo de preguntas y también pueden ser preguntas que no estén directamente relacionadas con la vida real, aunque estén bastante cercanas a ella. El aprendizaje basado en proyectos, pues los estudiantes, lo más importante es que los estudiantes lleguen a ese producto final. Y es bastante relevante cómo los conocimientos y las destrezas que se han empleado a lo largo de todo el proceso tengan un significado luego en la evaluación final. ¿Cómo podemos diseñar una metodología basada en ABP o en PBL? En ambos casos, como decimos, es bastante coincidente. Fundamentalmente podemos utilizar tres fases. Primero, una fase de preparación y de planificación, en la que lo más importante es identificar el tema, el problema a partir del cual vamos a trabajar o el tema sobre el que va a versar el proyecto. Intentamos también identificar los recursos, las tareas, las funciones, y eso se puede hacer a partir de distintas estrategias, como puede ser la lluvia de preguntas. En la fase de desarrollo lo que hacemos es trabajar en equipo, buscando, organizando y analizando documentación. Esta documentación se pone en común y a través de una tutorización por parte del profesor se consiguen esos autoaprendizajes y ese conocimiento es necesario que luego se vuelque y se aplique sobre ese problema inicial. Finalmente hay una fase de comunicación en la que el objetivo fundamental es presentar oralmente esos resultados en el que haya un análisis y un debate sobre aquello que se ha mostrado. ¿Qué ocurre con la evaluación en este tipo de metodología? Tenemos que pensar que es una metodología en la que los alumnos, el grupo de alumnos en concreto, tienen un papel predominante y, por tanto, es necesario adaptar la evaluación a cada una de las partes del proceso. Tan importante es el resultado que se obtiene, bien en la solución del problema
o bien en el proyecto que se ha generado, como el proceso que se ha venido desarrollando. Y ese proceso también es una forma importante de toda la evaluación. La evaluación que se consigue es una evaluación sumativa, pero también es una evaluación continua y una evaluación formadora. Algunos autores intentan sugerir algunos instrumentos útiles para hacer y realizar esta evaluación. Estos instrumentos pueden ser, por ejemplo, el portfolio o bien la rúbrica. En función de los resultados que se obtienen, el problema se puede orientar, bien buscando nuevos contenidos o bien incidiendo en aquellas partes del proceso que han sido más dificultades. Con esto daríamos por finalizada la exposición de estas dos metodologías, el ABP y el PBL. Muchas gracias.